Tenemos esta continuación de la figura del buen pastor, hoy y mañana, con el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Y nosotros tenemos que entender que este buen pastor, del cual conocemos la voz, nos llama a alimentos seguros y nos da la salvación. Por eso completa la figura del pastor la figura de la puerta. Entrar por la puerta significa salvarse, y después este sentido de alegría. Dios no nos salva de prepo. Si nosotros tenemos la alegría de la salvación, también se nos da la alegría de la libertad. El que entra por Cristo tiene la libertad de entrar y salir. Curiosamente, el cumplimiento de la ley con Jesucristo no es una esclavitud, sino que es una libertad, porque el motivo del cumplimiento de la ley no es un motivo jurídico, la transgresión de una norma, sino que el motivo de la ley es el amor. Por eso dice Jesús: si me aman, cumplirán los mandamientos, y no al revés, si cumplen los mandamientos, me aman. El voluntarismo ya lo sabemos bien, y sobre todo en este contexto humano, que la gente no tiene fuerza de voluntad, no se ve mucha fuerza de voluntad, no se ve heroísmo en la voluntad. En nombre de otros pretendidos valores, uno se expresa y se realiza aún a costa del que está con uno y de los vecinos. Uno se realiza, que uno tiene que ser libre. Si no, es una libertad, la libertad al ser una sociedad, nosotros, la fe es un llamado individual, pero estamos llamados a la comunión, estamos llamados a lo societario, estamos llamados, siguiendo la figura del buen pastor, a pertenecer al corral de Jesucristo. Y eso es comunitario, y por lo tanto también en la comunidad nosotros tenemos que buscar esos caminos de unidad y de realización. Esa es la preocupación de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, donde en el capítulo 10 y 11, hoy hemos leído solamente el 11 porque repite minuciosamente la conversión de Cornelio y su familia, porque es muy importante. Ya tenemos el antecedente, Felipe que bautiza al etíope, y ahora tenemos una familia de paganos que es bautizada, y Pedro hace un discernimiento ciertamente ayudado de una visión en sueño, cuando se le presentan los alimentos impuros y la voz que le dice: mata y come. Yo nunca he comido nada impuro, dice Pedro. ¿Se acuerdan también en la última cena, no? Tú no me lavarás los pies a mí jamás. Era muy observante Pedro. Y sin embargo, por 3 veces ve esa imagen y entiende que Dios dice, como termina la revelación, no llames impuro a lo que Dios ha bendecido. Y entonces, cuando lo vienen a buscar para ir a la casa del pagano, entiende que tiene que entrar en la casa del pagano, que no hay ninguna dificultad. Entonces, la iglesia primitiva está, digamos así, con 2 temas fundamentales. Primero, si un judío puede entrar a la casa de un pagano porque siguen valiendo las normas judías. La segunda, si se le puede dar el bautismo a un pagano. Evidentemente que sí, porque ya se le dio al eunuco. De hecho, la comunidad, cuando nosotros vemos, dice que interpeló a Pedro por el tema de haber entrado en la casa de un pagano. Entonces, el bautismo hay que darlo y hay que circuncidar antes, para que el que recibe el bautismo sea primero del pueblo de Israel y después reciba el cristianismo. Y esto es el litigio que se está preparando en este capítulo 11. Hoy quedan todos en paz, porque tanto Pedro como los hermanos que lo increparon, que le pidieron explicaciones, entienden por el testimonio de Pedro y de los que lo acompañaban, que era Dios el que quería que Cornelio y su familia entraran, porque Pedro empieza el discurso y desciende el Espíritu, como había pasado con ellos en Pentecostés. Entonces dice Pedro: si descendió el Espíritu, ¿cómo no lo voy a bautizar? No me queda otro. Y la comunidad y Pedro, después vemos que no todo es fácil en comunidad, porque estamos en el capítulo 11, en el capítulo 15 vamos a tener el concilio de Jerusalén, pero vamos teniendo estos hitos que nos ayudan también a nosotros a dejarnos conducir por el Espíritu a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel eclesial. El Papa Francisco habla frecuentemente
de la sinodalidad, de la comunión, de hablar. Ayer a los neos sacerdotes le decían las tres cercanías, ¿no? La cercanía con Dios, la cercanía con el obispo y la cercanía entre ellos mismos. Y en esa cercanía decía, si tenés algo con tu hermano, hablalo. Eso tendría que ser el ámbito normal de la Iglesia de Dios. No olvidemos que el hilo conductor que estoy utilizando este año para hacer el pequeño comentario de las homilías es aquel que dije cuando comenzamos a leer en los Hechos de los Apóstoles. Muchos autores y escritores han coincidido en que el libro de los Hechos es un libro con final abierto, porque los Hechos de los Apóstoles es la historia viva de la Iglesia que personal y comunitariamente se deja conducir por el Espíritu. El Espíritu lo lleva a Pedro, dicen esto por el Espíritu. Vamos a ver en el capítulo 15, el primer concilio de la Iglesia, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido dejarnos guiar por el Espíritu. Vamos a pedirle al Señor, por medio de María su Madre, que nos acompañe en este camino que es la vida misma nuestra en cuanto individuos y consagrados, miembros de la comunidad de la Iglesia, para que podamos testificar con valentía el Evangelio, para que podamos ser testigos de la resurrección de Jesús también con nuestra vida y con nuestra acción. Nos encomendamos mutuamente y podremos en el altar del Señor todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea. Sí.